quedó parado el curso en un momento en el que yo entré ya en una etapa de estrés que ya no podía más, pero se quedó parado en un autor que es el conciliador de todas las ideas que hemos dado anteriormente, y eso es alucinante. Y voy a resumir todas las ideas que hemos dado anteriormente en dos. Nosotros empezamos explicando la historia de la filosofía y el surgimiento de la historia de la filosofía. Y hago un hiper resumen que es, claro, cuando aparece el enfrentamiento entre culturas diferentes, la gente empieza a preguntarse cosas. Porque claro, si yo creo en Alá, por poner un ejemplo, ¿no? Y de repente conozco a alguien que cree en Yahvé, pues me entra la duda de cuál es el Dios verdadero, y así más o menos surge la filosofía. Eso lo contamos en las primeras clases y después entramos en los primeros filósofos. Y vimos, a raíz de que íbamos diciendo lo de los primeros filósofos, vimos que en realidad todas las posturas que hemos dado se resumen en dos. Los primeros filósofos se preguntan cómo funciona el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Miran la naturaleza, miran cómo funciona la naturaleza, esto es lo que hacen. Y lo que hacen es preguntarse, por un lado, la naturaleza no para de cambiar, es constante cambio, por lo tanto, y otros filósofos tienen la tendencia a decir, esto aunque esté cambiando tanto, en el fondo siempre es lo mismo. Con lo cual encontramos que se dividen los primeros grandes filósofos, todos son filósofos de la naturaleza que están analizando la realidad externa, pero se dividen entre pluralistas y monistas, por ejemplo, o materialistas y racionalistas, es decir, aquellos que confían en la razón como medio de conocimiento, que dicen que los sentidos pueden estar engañándonos. ¿Qué nos dicen los sentidos? Que todo cambia. Esos que confían en la razón dan con argumentos lógicos que no cambian nunca. Con lo cual, son filósofos que van a tender a decir que en realidad el cambio que vemos en la naturaleza es aparente, no es real, y que la naturaleza tiene un ser que no cambia, que no varía. El gran representante de esta teoría, Parménides, y dimos ahí unas clases de Parménides y nos vinimos arriba y todo esto. Y por otro lado, teníamos otros filósofos que sí que confiaban en los sentidos y entonces decían que toda la naturaleza era constante cambio. El gran representante de este pluralismo, o bueno, gran representante, hay varios, pero con el que nos quedamos que se enfoca más a enfrentarse a Parménides, pues Heráclito. Ponemos los dos grandes ejemplos y ya a partir de ahí vamos con el de hoy, que es Empédocles, que es el gran conciliador. El que le va a decir, Parménides, tú tranquilo, hijo, que tiene parte de razón. Heráclito, tú tranquilo, hijo, que también tiene parte de razón. Nos vamos a poner de acuerdo todos. Pues ese va a ser Empédocles hoy, porque es un amoroso. Para contaros cositas de Empédocles, porque Empédocles es un tío muy divertido. Lo primero también deciros una cosa, si le dais a like, me ayudáis a llegar a más gente, porque YouTube se cree que cuando le dais a like somos recomendables, y entonces se pone a recomendarnos. Si le dais a like, hacéis comentarios. Ahí lo dejo pasar. Y ahora vamos a llegar al que he titulado como el filósofo conciliador, que es Empédocles, y no solo filósofo conciliador, ojo que lo estamos presentando como este va a ser un crack. Sí, es un crack, es un máquina que pone conciliación, pero también es ese hombre del que se dice que se tiró al volcán del Etna. Estaba como una cabra si esto fue verdad. Y si no fue verdad, muy normal no era este hombre, porque de él se decía, atención y ya vamos entrando en su vida, que era un mago, que hacía milagros, que era un profeta. Este estaba arribísima en su época. Esto ya no se dice de los filósofos, pero esto pasaba y gracias a los que le habéis dado a like, porque ya lo sabéis, quien le da like nos ayuda a llegar a más gente. Pero vamos a ver, ¿quién es Empédocles? Si es un mago, si es un chamán, ¿quién es este? Que dicen que hacía milagros y todo, ¿de qué va, tío? Se tiró al volcán de Etna, ¿de qué vas, tío? Tú tirándote a un volcán, ¿de qué vas? ¿Por qué te tiras a un volcán? Pues por lo visto era para demostrar, porque él creía en la transmigración de las almas, de lo que vamos a hablar a continuación, pues era para demostrar que él era un dios. Se quedó todo tirado. Eso es una de las historias que se dice de él. ¿Por qué? Porque Empédocles no estaba muy normal. Empédocles no era muy normal, pero también era un sabio, porque es el filósofo conciliador entre posturas encontradas. Mira, más like, gracias por los likes, que nos ayudáis a llegar a más gente. Gracias. Que es una tontería, un gestito así, pero eso en los comentarios nos ayudan a llegar a más gente. Empédocles de Agrigento le sumamos el apellido, bueno, no apellido, sino que antes se ponía el nombre de la ciudad, de donde era la persona, pero es que esto suena como más potente, ¿no? Empédocles de Agrigento, suena más. ¿Dónde está Agrigento? En Sicilia. Esto todo queda muy bonito, en realidad. Empédocles va a ser el filósofo conciliador entre las posturas de Parménides y Heráclito, y no os liéis, esto es, entre decir si la realidad es constante cambio
o la realidad, el cambio es aparente, es decir, la realidad es una, que no cambia. ¿Por qué sitúo aquí Empédocles? De Empédocles no hay fecha de nacimiento, por eso empiezo por aquí. Vamos a empezar por su vida. No hay fecha fija de nacimiento, no se sabe cuándo nació. Empédocles está envuelto en mucho mito y ya vamos a ver por qué. Porque Empédocles en cierta medida fue como divinizado. Esto pasaba en la antigüedad. Ustedes también tenemos que entender algo. Ustedes imaginarse en una época en la que hasta este momento la fundamentación del conocimiento viene del mito. Y empieza a aparecer gente a hablar de la realidad y a hablar de cosas de estas que son muy convincentes y aparecen como grandes sabios. Es muy fácil, por un lado, que sean adorados y también el ser humano pues tiene su ego. Entonces hay algunos pues a los que el ego se les fue de las manos. Tiene pinta, por las anécdotas que nos han quedado de Empédocles, que a Empédocles se le fue un poquito el ego de las manos, que estaba un poco divinizado. Antes de Platón y Aristóteles todavía hay mucha mezcla a veces entre el misticismo y la filosofía, porque al fin y al cabo estamos en los albores del saber. Y esto ocurre. Y entonces en el caso de Empédocles vamos a encontrar esto. Y al estar tan envuelta su vida de leyenda, porque fue un poco adorado y divinizado, pues una de las cosas que no conocemos ya para empezar es su fecha de nacimiento, pero sí tenemos una fecha importante, con lo cual podemos situarlo en una franja. Visitó Turios, que era una ciudad de la antigua Grecia, visitó Turios después de su fundación, que se sitúa en el año 444-443 antes de Jesucristo. Esto significa que en esa época estaba vivo, con lo cual lo situamos pues más o menos durante esa época, el 440 al 450, por ahí situamos que vive Empédocles, pero ya vive como un adulto, ¿vale? No tenemos fecha de nacimiento. Esto es lo primero. Lo segundo que también sabemos, viene de una buena familia y participa en la política de la ciudad. De hecho, según los historiadores que nos han quedado, nos dicen que se les relacionaba con ser dirigente, no se sabe hasta qué punto, de lo que sería en aquel momento el Partido Demócrata de su época. Es decir, tenía era un gran defensor de la democracia y tuvo su actividad política. Era un hombre que en principio aparece así, con lo cual es fácil que se vuelva popular en primera instancia. ¿Qué pasa? Que poco a poco, pues este hombre se va metiendo en el ámbito de la filosofía de la naturaleza y la tendencia cambia. Encontramos que a partir de entonces las descripciones de Empédocles son bastante misteriosas. Y aquí os doy un aviso. Yo voy a ser aquí académica porque aquí hay una parte de debate, pero a mí me gusta, aparte de enseñar a dudar de lo que enseño. Entonces voy a avisar de una cosa. Existen personas que estudian a Empédocles que creen que era más cercano a la iatromancia, a la magia, al chamanismo, por ejemplo, y que su obra tiene que ser entendida desde esa perspectiva. Y después existe una corriente pues más tradicional, que es la que se ha perpetuado, de que realmente es un caso como el de Parménides, porque Parménides, ya os lo conté, que también es cercano a la iatromancia y hace prácticas de este tipo, pero después es un filósofo muy racionalista, una cosa no quita la otra. Entonces, no sabemos hasta qué punto, y ya veréis por qué, los conceptos que utiliza Empédocles son conceptos mágicos o son conceptos que quiere utilizar desde un punto de vista racional. Esto es un debate. En principio se acepta en la historia de la filosofía que se hace una lectura racionalista de Empédocles, pero como a mí me gusta que ustedes decidáis por vuestra cuenta, yo os he traído un libro, me voy a acercar, que me lo he dejado muy lejos. Existe este libro que habla de otro Empédocles, ¿vale? Por si lo queréis leer vosotros, y si queréis también podemos dedicar unas clases y tal más adelante a analizar este otro Empédocles. Este otro Empédocles es un libro que se llama Filosofía Antigua, Misterios y Magia. Es un libro de Peter Kingsley. Peter Kingsley es un autor que ha analizado desde este punto de vista, tengo el otro libro ahí, pero ya no me voy a mover más, no solo a Empédocles, sino también, por ejemplo, a Parménides, y los ha leído desde un punto de vista mágico, teniendo en cuenta que las descripciones que se hacían en su época los relacionaban a estos autores también, no solo con la filosofía, sino con la magia, o más bien con ciertas tradiciones místicas. Esto lo dejo ahí para que cada cual haga la lectura de Empédocles que quiera. Yo voy a desarrollar pues la lectura que tenemos, que todos aceptamos, digamos, pero a partir de aquí que ustedes sepáis que es un autor en el que se puede investigar a título personal para saber si lo relacionamos, hasta qué punto lo podemos relacionar con los misterios de la antigüedad. Es un aviso.
también los que no los conozcan, pero digan, uy, esto me ha intrigado. Sí, Empédocles era descrito, y así continuamos como su vida, como no solo una persona que participó en el Partido Demócrata de su época, una persona activa en política, sino que especialmente circulaban historias sobre él, sobre que era un mago, sobre que era un traumaturgo, que no me sale la palabra, sobre un hacedor de maravillas, también decía Diógenes Laercio. Se le adjudican milagros, ojo, esto si ocurre en otra tierra, a lo mejor Empédocles se convierte en un Cristo. No lo sabemos. Quizás Cristo tenía mucho de filósofo, pero por el contexto no se le lee así. La cuestión es que es cierto que a Empédocles en muchos textos se le relaciona con esto, incluso se le dice que es hacedor de milagros. Esto lo cuenta Peter Kingsley aquí en la obra Filosofía Antigua, Misterios y Magia, de Peter Kingsley. Lo desarrolla desde un punto de vista bastante racional y desde el estudio de la historia y con un método hermenéutico. O sea, ya sabemos que estamos ante un filósofo bastante peculiar y que normalito no es. La cuestión, es un filósofo rarito al que se le adjudica todo esto, y la gran leyenda, y aquí es donde entra lo de Lenna, y por eso he puesto el título, porque hay mucha gente que lo pregunta, la gran leyenda que ya envuelve, y ya con esto llegamos a su muerte, porque claro, su vida está llena de leyendas, de que si hacía milagros, de que si tenía una escuela mística, que si reveló misterios secretos y que por eso lo echaron de la escuela pitagórica, eso también se cuenta. Es decir, que encima era un chivato, era un tío bastante molesto y bastante peculiar. Entonces, toda su vida está muerta en leyenda y no podemos dar, como hemos dado con otros filósofos, pues hizo esto, esto, lo otro. No exactamente. Sí podemos saber que nos queda, la obra que nos queda de él está escrita en verso. Esto también ocurre con Parménides, y esto nos da otra pista. Parménides era un diatromante, lo dijimos ya en la anterior clase. Parménides tenía una versión mágica, que también la estudia Peter Kingsley, y que también la podemos hablar si queréis. Parménides hacía ritualística, esto sí se sabe, sí se reconoce. Claro, este escribe también como Parménides, tiene pinta de que eran bastante cercanos ambos, que Empédocles también lo podemos adjudicar a ese ámbito de la magia barra misticismo. Ahora bien, entre todas las leyendas, también, y con esto acabo, la más espectacular es la que le acompaña al final de su vida. Se sabe que Empédocles dedica primero parte de su vida a la política, después pues triunfa entre comillas como filósofo barra profeta mago, ahí ya se mezclan las historias, y cuando está llegando al final de su vida, como también tenía pinta de ser alguien bastante molesto y que se tenía a sí mismo por alguien bastante endiosado, porque esto ocurre, el ego nos hace esclavos muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que se sabe que él se va del Peloponeso. Hay varias historias de por qué se va del Peloponeso, una de ellas que es desterrado. Esto no es extraño. De hecho, la condena a Sócrates, que todos conocemos, en realidad empieza como un destierro. Lo que pasa es que Sócrates se pone un poquito chulito. Esto, si llegamos en algún momento a las clases de Sócrates, lo contaremos. Se pone un poquito chulito y al ponerse chulito, por al final, pum, condena a muerte. En este caso, este hombre se va, tiene pinta de que es desterrado. De hecho, Diógenes Laercio dice que es desterrado del Peloponeso, aunque también es verdad que Diógenes Laercio no es una fuente muy fiable. Y a partir de aquí llega ya la gran leyenda que envuelve su muerte. Claro, como un gran personaje que ha sido profeta, filósofo, político, envuelto en magia, que se creía elegido por los dioses, pues ya le tenemos que poner un final maravilloso. Y efectivamente tiene un final maravilloso en su vida. Se dice que cuando se va, él está rodeado de muchos alumnos. Esto también solía pasar, que cuando se creaba una escuela filosófica, se creaba como una secta, entre comillas, ¿no? De que compartían vida. Entonces, Empédocles, hay varias versiones de su muerte. Una de ellas es que un día se va y desaparece, sin más. Esta es una de las versiones. Él se va, desaparece y nadie encuentra ya a Empédocles. Y entonces, muerte desconocida, ¿no? Como si se lo hubieran llevado los dioses. Otra versión que también la recoge Diógenes Laercio, Diógenes recoge ambas opciones para que cada cual elija, y que se ha extendido a lo largo de la historia y le ha dado esa fama de loco, es que, bueno, pues a él no se le ocurre otra cosa que tirarse al volcán del Etna. Vamos a ver cómo también hay que tener en cuenta que Empédocles defendía que existía la transmigración del alma. De hecho, él solía decir que había sido, concretamente, una mujer, en vidas anteriores había sido una mujer, había sido un pez y había sido un pájaro. Bueno, pues nada, muchachos, si tú lo dices, él decía que lo había sido. Lo recordaría, vete a saber, pero él había sido esos animales y no otros.
Eso lo deja el escrito, que había sido un pez, una mujer y un pájaro. Y otro animal más que ahora mismo no recuerdo. La cuestión es que podemos entender varias cosas de este evento de tirarse a Etna. Uno, confía tanto en su filosofía que cree que su alma va a transmigrar, va a ir a otra parte, es decir, se va a convertir en otra cosa. Otra parte es que como se creía que estaba muy elegido por los dioses, que sería una muestra de su carácter divino, también está esa versión, pero lo que ocurre realmente, y ya así es como nos llega la historia, que ya se convierte en un poco cómica, es que como él estaba bastante endiosado, llevaba chanclas de bronce, como he dicho antes. Y entonces una de las chanclas se queda rondando por el volcán para cuando se tira el volcán, esa chancla no se derrite porque es de bronce y los alumnos cuando llegan encuentran la chancla de bronce y entienden que, bueno, pues que se ha matado. Que te has matado, muchacho. Que te has tirado a Lenda y ni has resucitado ni nada. Que se la comió el volcán. Y ese es el final cómico, trágico, mítico, verdad, mentira, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero ese es el final y el resumen de la vida que podemos dar de Empédocles. No podemos dar más porque está envuelta en misterio. Y a los que les gusten el misterio, pues les recomiendo este libro, Peter Kingsley, Filosofía Antigua, Misterios y Magia. Nadie me paga por esto, ojalá me pagaran por esto. Esto lo hago porque de verdad el libro es bueno, ¿eh? Creamos o no en los misterios, el libro coge textos de la época, Peter Kingsley conoce bien el idioma, el griego, es decir, da hipótesis que hay que plantearse, como mínimo, como mínimo. Entonces yo os lo recomiendo y es uno de los pocos libros dedicados específicamente a Empédocles. También es verdad que es un autor que no se trata mucho. A partir de aquí ya conocemos un poquito al endiosado de Empédocles, que se cree una divinidad, que se cree un profeta, que bueno, que se cree un semidios prácticamente y que bueno, pues era un personaje bueno.